saludo cordial y afectuoso a todos ustedes que nos acompañan en este día. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo lleva por título Revelando la Epístola de Judas, parte número 3. El verso de hoy lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Señor Jesús, le alabamos, oh Padre Celestial, por su palabra. Damos gracias por los hermanos y hermanas y por todos los auditores. Todos podemos declarar que dependemos de usted en este día. Dependemos de su palabra santa para vivir y para ofrecer ofrendas agradables y justas. Alabado sea su nombre. Hoy presentamos: debemos agradar a Dios por la fe. Ayer hablamos de dos personas del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Una era Caín y la otra era Abel. Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas, y ambos trajeron una ofrenda a Dios. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Generalmente cuando leemos esta porción nosotros pensamos en que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín y sí se agradó de la ofrenda de Abel. ¿No es así? Mas ese es nuestro concepto según nuestros pensamientos. Pero no es eso lo que el versículo dice. Leamos de nuevo. Miró con agrado a Abel y después de su ofrenda. Ahora Caín, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Así que claramente aquí podemos ver que primero viene la persona y luego la ofrenda. Nosotros siempre damos mucho énfasis a la ofrenda, mientras que aquí el énfasis está en la persona. Ahora, ¿qué tipo de persona nosotros somos? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué tipo de persona es usted? Esto es una buena pregunta, ¿verdad? Si no soy una persona adecuada, dígame, ¿usted cree que Dios va a aceptar mi ofrenda? Si usted no es una persona adecuada, ¿usted cree que Dios aceptará su ofrenda? ¿Será que nosotros conseguiremos sobornar a Dios? Con una buena ofrenda, claro, bien arregladita, ¿Dios nos aceptará? Por supuesto que eso nunca va a ocurrir. Ahora, ¿cuál fue el problema aquí con relación a Caín y Abel? Veamos lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 1, verso 29, Dios dijo además: He aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos les servirán de alimento. Dios le dio al hombre las hierbas que dan semilla, y también todo árbol en que hay fruto que da semilla. Esto era para alimento, para el alimento del hombre. Pero lo que pasó después es que el hombre cayó y pecó contra Dios, y todas las cosas cambiaron. En Génesis capítulo 3, verso 18 y 19 dice: Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuisteis tomado, porque polvo eres y al polvo volverás.
Entonces, queridos hermanos, después de la caída del hombre, Dios condenó al hombre a labrar la tierra y a comer con el sudor de su frente. Esto claramente fue un castigo hasta hoy. Entonces, aquí vemos a Caín. Si Caín era un agricultor, estaba produciendo alimentos para el hombre. Ahora miremos algo aquí en Hebreos capítulo 11, verso 4, el verso que estábamos orando al principio. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Primero Abel tuvo testimonio de ser justo, y por lo tanto después tenía la aprobación de Dios de sus ofrendas. Abel ofreció un sacrificio a Dios por la fe. ¿No dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo? Pues Abel escuchó algo aquí, con sus oídos puestos en la fe. Eso quiere decir que fue Adán y Eva que hablaron para sus hijos. Y dicho a la manera de hoy, ellos le predicaron el Evangelio a sus hijos. En Génesis 3, verso 15 dice, pero habrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y tu descendiente te herirá en la cabeza. Aquí se refiere a Cristo, que hirió a la serpiente, a Satanás en la cabeza, y ella te herirá en el calcañar. Es decir, cuando el Señor murió y resucitó, fue herido en el calcañar. Y el verso 21 dice, luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Recuerden que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, se habían hecho vestiduras cosiendo hojas de higuera, ¿no es verdad? Pero eso no dura mucho tiempo, ya que las hojas rápidamente se secan y no sirven más para nada. Pero Dios les hizo vestiduras de pieles, y aquí está el Evangelio. Para que hubiera piel y hacer de esas pieles ropas, había una necesidad del sacrificio de un animal. Había la necesidad de que este animal muriera, y eso implica un derramamiento de sangre. Ahora prestemos atención. ¿Qué hacía Abel? Pues Abel, él criaba ovejas. Miren, y no era para comer esa carne de las ovejas, porque en ese entonces los animales no servían para comer. Eso ocurrió después del diluvio. La carne para comida fue solo después de que Noé salió del arca. Y está en Génesis capítulo 9, verso 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Eso ocurrió después del diluvio. Antes solo se comían hierbas y frutas, y lo que la tierra producía. Ahora, Caín, ¿qué hacía? Él era agricultor, él producía los alimentos para el hombre. En cambio Abel, él criaba ovejas. ¿Y para qué hacía eso si los animales no se podían comer? Pues era para ofrecer sacrificio a Dios. Abel hacía todo eso para dar comida para Dios. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Espero que los hermanos puedan comprender este maravilloso punto. Esto es una cuestión de fe, queridos hermanos y amadas hermanas. Caín procuró servir a Dios a su manera, con su esfuerzo.
mas no fue a la manera que Dios le agradaba. Eso representa, amados hermanos, la religión. La religión es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios. Que el Señor nos libre de querer servirle a nuestra propia manera, con nuestras propias ideas o con nuestra propia fuerza, pues debemos dejar que Dios trabaje primero en nosotros, en nuestra propia persona, con las obras o con la obra redentora de Cristo, y luego podemos servirle con alegría, con gozo y disfrute, basados en su maravillosa gracia. Alabado sea el Señor por su palabra. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Amén.